La Procuraduría General de la República agradece a todas las personas que hoy nos acompañan en una nueva charla de capacitación, en las que se abordarán temas de relevancia para la administración pública. El objetivo de esta jornada de capacitación es contribuir al fortalecimiento de la función administrativa y el cumplimiento efectivo de nuestras competencias. Antes de iniciar, la Procuraduría General de la República agradece a la señora Marta Acosta Zúñiga, Contralora General, por su apertura para realizar esta valiosa alianza interinstitucional, que permite desarrollar este ciclo mensual de charlas para fortalecer nuestro Estado de Derecho y promover así la probidad en la gestión pública. Asimismo, para el señor Luis Alex Ramírez y al personal del Centro de Capacitación de la Contraloría General por su colaboración con la Procuraduría en la asesoría técnica, grabación, edición y postproducción de estas para llevar a cabo la jornada de capacitación. La ponencia del día de hoy se titula Tutela de la Zona Marítimo Terrestre, impartida por el Procurador Mauricio Castro Lizano, quien cuenta con una trayectoria de 33 años en la Procuraduría General de la República, desde el 16 de enero de 1992. A partir de octubre de 1999 ha ejercido el cargo de procurador en la Dirección de Derecho Agrario y Ambiental, en los ámbitos consultivo, formador y litigioso, con eficiencia y excelencia en las jurisdicciones contencioso administrativa, civil de Hacienda y agraria para la tutela del patrimonio natural del Estado y el demanio público a cargo del Estado. Obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica en 1993, graduación de honor como especialista en Derecho Agrario y Ambiental, Universidad de Costa Rica en 1999. Colaboró con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión Mixta Permanente de Límites entre Costa Rica y Panamá para la densificación de mojones de la línea fronteriza David-Abril 1999. Ejerció como letrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia entre julio a septiembre de 1999. Colaboró con las Naciones Unidas en Zacapa, Guatemala, en tenencia de la tierra y acceso a la justicia en septiembre de 1999. Colaboró con el COMEX para la atención del arbitraje Infinito Gold ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del 2016 al 2018. Además, ha sido profesor de la Cátedra de Derecho Agrario en la Universidad La Salle de 1999 a 2001, la Universidad Autónoma Centroamérica de 2008 al 2009, la Universidad de Costa Rica en Derecho Administrativo en 2007 y Derecho Agrario en 2006, 2009, 2016 al 2018 y en el 2023. Brinda capacitaciones a funcionarios en la Escuela Judicial desde el 2007. Antes de darle la palabra al señor Castro Lizano, les informamos que al finalizar la charla tendremos un espacio destinado para responder preguntas, por lo que les invitamos a ingresar al enlace que hemos compartido en el chat de YouTube para realizar sus consultas, así como un link para que registren su asistencia. Sin más, le doy la bienvenida al Procurador Mauricio Castro. Saludos, gracias por acompañarnos el día de hoy con el tema Tutela de la Zona Marítimo Terrestre. Básicamente, la zona marítimo terrestre es un concepto jurídico que se aplica sobre un espacio natural. Ese espacio natural tiene diferentes conformaciones y básicamente entendemos la zona costera como ese espacio natural, que es una zona de influencia entre el mar y el litoral continental y que podemos identificar como bahías, rías, esteros, canales, playas, fajas litorales, donde los procesos ambientales presentan un proceso de traslape efectivo y básicamente esta zona costera, espacio natural, es muy importante para diferentes actividades o funciones. Tenemos belleza escénica y turismo, la visitación por la existencia de las playas y los paisajes. Tenemos biodiversidad y áreas protegidas, recursos de bosque muy valiosos y que dan mérito a el dictado de leyes y decretos para cubrir estos espacios como parques nacionales o reservas biológicas, reservas forestales, refugios de vida silvestre, por citar algunos, los recursos marinos asociados a la zona costera. Este espacio natural también sirve para desarrollar puertos, marinas. En tiempos más remotos, sobre todo era el aprovechamiento de actividades agrícolas, como por ejemplo los cultivos de arroz cercanos a la costa, y básicamente toda la fuerza de atracción de la fuerza laboral que está asociada a este tipo
de actividades. Entonces, ese espacio natural va a estar regulado o se va a identificar con un concepto normativo. Ese concepto normativo o básico lo establece la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, el artículo 9, establece que tenemos una zona o una franja litoral de 200 metros de ancho a lo largo de los litorales, ¿verdad?, del Atlántico y del Pacífico, cualquiera que sea su naturaleza, medidos en una forma horizontal desde la línea de pleamar ordinaria. ¿Qué entendemos por pleamar ordinaria? Básicamente un promedio de mareas altas, ¿verdad? Pleamar es marea alta. Y estos terrenos y rocas que deja el mar en descubierto durante la marea baja también conforman la zona marítimo terrestre. Es parte de esa zona marítimo terrestre las islas, islotes y peñascos marinos. La ley en el artículo 9 exceptúa la isla del Coco porque la isla del Coco es un parque nacional, pero ahora vamos a ver más adelante cómo aplica la zona marítimo terrestre en el tema de las islas. La zona marítimo terrestre está compuesta de dos secciones. La más cercana al mar es la zona pública, que es una franja de 50 metros de ancho, como indicábamos, contiguo a la pleamar ordinaria. Y también va a ser zona pública las áreas que deja el mar al descubierto durante la marea baja. Entonces, si estuviéramos haciendo un examen de falso y verdadero y nos preguntáramos si la zona pública mide siempre 50 metros, en la respuesta del falso verdadero diríamos que es falso porque puede medir más de los 50 metros cuando la marea baja, todo ese espacio que se retira al mar durante la marea baja también es zona pública. Contigua a la zona pública tenemos la zona restringida, que son los 150 metros restantes hacia el interior del continente y los demás terrenos en el caso de las islas. Esta zona restringida es el área que puede ser aprovechada para el desarrollo privativo, la construcción de hoteles, de viviendas, de cabinas, restaurantes, parqueos, destinados a la visitación, todo esto de acuerdo con el plan regulador, que es el reglamento de zonificación propio de las áreas costeras. ¿Qué naturaleza tiene estos 200 metros como concepto básico? Ahora vamos a ver que hay otros sectores que también están cubiertos con esta impronta, pero básicamente la ley 6043, que es la ley vigente, la ley actual, establece que la zona marítimo terrestre es patrimonio nacional y pertenece al Estado, inalienable e imprescriptible. De este concepto, ¿qué es lo importante? Que si bien es cierto el artículo 3 de la ley otorga la administración de estos terrenos a las municipalidades y consejos municipales de distrito costeros, anuado a lo establecido en el artículo 34 y 35, esas competencias de administración municipal, lo que la ley otorga a los gobiernos locales es la administración. La propiedad del inmueble, que no requiere estar inscrito en el registro porque está afectado por ley y goza de esa impronta, por así decirlo, legal, es patrimonio del Estado. Entonces lo administra la municipalidad, pero la propiedad es del Estado. Inalienable e imprescriptible. Inalienable es que no puede salir de esa naturaleza dimanial para ingresar al dominio público. No podría, salvo que requiere una ley. E imprescriptible es que si hay actos abusivos por parte de particulares, básicamente, que dispongan de estos terrenos, la acción del Estado para atacar, dejar sin efecto, anular o contrarrestar esos efectos perniciosos es imprescriptible. Es decir, nunca prescribe la posibilidad, años que hayan transcurrido décadas, para que el Estado anule estos actos y recupere ese patrimonio nacional. Por eso el artículo 7 dice que estos terrenos de la zona marítimo terrestre no pueden ser objeto de informaciones posesorias, que son los trámites para la titulación, ni
los particulares se pueden apropiar mediante ese trámite o cualquier otro y legalizarlos a su nombre. Hay personas que dicen, bueno, resulta que yo estaba antes de la ley, y entonces la ley, que es de 1977, a mí no me aplicaría. Resulta que la zona marítimo terrestre no inicia, por así decirlo, con la ley de 6043 de 1977, sino que tiene antecedentes históricos tanto en la legislación indiana, es decir, antes de nuestra independencia, y con posterioridad a la creación del Estado costarricense. Entonces, básicamente podríamos decir que la legislación indiana, en el caso de las leyes de partida, del artículo 1 y 3, inciso 3, establece que la ribera del mar es común a todos los animales criados. Muy interesante, porque está refiriendo más que una visión antropocéntrica, una visión holística al comprender a todos los animales que pueblan la faz de la tierra. Entonces, es una ley de mucha avanzada y fue dictada la ley de partida por Alfonso el Sabio, quien gobernó entre 1252 y 1284. Entonces, esta área contigua al mar, se dice, y es una de las características primeras del dominio público, en las leyes de partida, que se prohíbe su embargo. Recordemos que el embargo es una medida de garantía para el acreedor que ve incumplido el pago de su crédito y en consecuencia puede embargar los bienes del deudor. En el caso de la ribera del mar, por ser un bien de uso común, no alcanza a este tipo de garantías. Entonces, ese es el primer antecedente. Tenemos también el Real Decreto del 9 de febrero de 1793, que establece que las orillas del mar son para la pesca y la navegación de los individuos que disposeen de licencia. Muy interesante, porque ya vemos aquí cómo desde el punto de vista del derecho público, derecho administrativo, se piensan a regular o establecer los actos autorizatorios del Estado por medio del cual se permite un aprovechamiento regulado de las orillas del mar. Y la última normativa indiana que hemos podido recuperar, que está disponible en la Real Cédula en nuestro Archivo Nacional, dice: la inmunidad de las costas de todos mis dominios no ha de ser marcada como hasta aquí por el dudoso incierto alcance del cañón, sino por la distancia de 2 millas de 950 tuesas cada una, que era una medida francesa por la época de la influencia napoleónica. Básicamente 950 tuesas, 2 millas de 950 tuesas serían 3.967.4 metros, casi 4 kilómetros, que por así decirlo es el antecedente que conocemos de lo que hoy entenderíamos como mar territorial, porque por así decirlo las playas eran los aeropuertos de entonces y los buques y los barcos y las armadas venían por el mar y las defensas de los territorios se hacían desde la costa con los cañones. Y en consecuencia, obviamente los cañones se disparaban hacia el mar y esa distancia era la que establecía el rey, en este caso Carlos IV, que iba a establecer que esas costas iban a gozar de esa naturaleza. Propiamente ya en la época del Estado costarricense, posterior a la independencia, el primer antecedente como ley que tenemos es la Ley 162 del 28 de junio de 1828. Y por así decirlo, es la ley que nos va a marcar la pauta para establecer las condiciones bajo las cuales podríamos entender que podrían existir excepciones bajo la condición de propiedad privada, en tanto exista un título legítimo que la respalde, como veremos más adelante. Además de la ley de 1828, el Código General del Estado, conocido como Código de Carrillo, del 30 de julio de 1841, en el artículo 296 dispuso que esta milla marítima, creada en 1828 a ambos lados de los litorales, ostenta, por así decirlo, esta ribera del mar ostenta la naturaleza de dominio público. Un atributo ya
avanzado el Estado y la visión que tenía Carrillo de un Estado fuerte que establece esa condición con ese término, dominio público. Después del Código General del Estado tenemos la Ley 7 de 1868, que varía un poco la distancia o la dimensión o el alcance de esa milla marítima, porque la ley de 1828 dispuso que era una milla marítima a ambos lados de los litorales, básicamente 1852 metros. Sin embargo, en 1868 se nos dice que ya no va a medir una milla marítima, sino que van a ser 2.000 varas. Y 2.000 varas son 1.672 metros. Entonces, ahí hay un cambio normativo y de alcance. Pasamos, después de 1868, a la Ley de Aguas. Nuestra primera Ley de Aguas, la número 11 de 1884, que en el artículo 20 reiteró la condición de esa milla marítima o zona marítima, pero agregó una situación muy interesante, que es que esa milla marítima también se extiende por los ríos. Muy importante esa situación y que tengamos claro que se trata de los ríos. En Costa Rica todos los ríos tienen nombre. Hay quebradas que tienen nombre y otras que no, pero sobre las quebradas o por las quebradas no es un concepto que la ley catalogue para aplicar esta situación o esta impronta. Lo importante es que en Costa Rica todos los ríos tienen nombre y en consecuencia podemos identificar si tiene afectación mareal en un río que tendría una situación de 200 metros a ambos lados del río hasta donde lleguen las mareas. La Ley 11 del 22 de octubre de 1926 dejó de utilizar el concepto de las varas o de la milla marítima que venía usándose también desde 1828 para establecer concretamente 1.672 metros ya con el sistema métrico decimal. Nos alcanza, por así decirlo, nos llega la Ley de Aguas de 1942, que establece en el artículo 3 y 69 esta misma condición de estos terrenos, lo mismo que la Ley de Tierras y Colonización en el artículo 7, incisos B y C. Resulta que, y lo vamos a ver más adelante, en 1970 se dicta un transitorio que va a permitir, por así decirlo, inscribir o privatizar lo que conocemos como la zona restringida, esos 150 metros contiguos a la zona pública. Y en la década del 40, a raíz del desarrollo de la frontera agrícola, estos 1.672 metros que teníamos definidos a 1926 con esa distancia, se reducen en 1942 a 200 metros en el litoral del Pacífico y a principios del 43 se reducen también a 200 metros en el litoral del Caribe, que son los 200 metros con los que nos encontramos al día de hoy, con la excepción del transitorio tercero de la Ley 4558 de 1970 que vamos a comentar más adelante. Hecha esta precisión aclaración de este esquema normativo, referido a la situación de la zona pública, es muy importante tener presente que este concepto de la zona pública es inamovible. Es una impronta que ni por ley se podría desafectar y que no solo viene o nace con las leyes de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, no solo es reconocida esta condición de la zona pública ajena al otorgamiento de concesiones por la ley de la zona marítima en el artículo 20, sino también, por ejemplo, en la ley que regula el proyecto de Papagayo, la 6.758 en el artículo 18, o la ley que regula la situación de las marinas, la ley 7.744 y su reforma en el artículo 2, dejan a salvaguarda la condición de la zona pública como ese núcleo inamovible. Y es un
un concepto que ha desarrollado la jurisprudencia de la Sala Constitucional, especialmente y con mayor amplitud en el voto 3113 del 2009. Lo que significa básicamente esa condición es que ni por ley podría privatizarse la zona pública. En ese voto que les menciono, la Sala declaró inconstitucional una ley que permitía, bajo ciertas condiciones, el apoderamiento de la zona pública en una parte de la costa del Caribe y declaró inconstitucional esa reforma o esa ley. ¿Qué otras porciones costeras involucran o alcanza la ley como zona marítimo terrestre? Tenemos las islas, islotes y peñascos marítimos. Muy importante, islotes y peñascos marítimos y terrenos que deje el mar en descubierto son zona pública. En el caso de las islas, los primeros 50 metros contiguos al mar de una isla son zona pública, pero todo el resto de la isla es zona restringida. Entonces, volviendo a la pregunta del falso y verdadero, si nos preguntaran cuánto mide la zona restringida y respondiéramos que mide 150 metros, la respuesta sería errónea o inexacta, porque en el caso de las islas, mide esa zona restringida todo el interior de la isla. Es decir, si en el caso de la isla Chira mide 40 kilómetros cuadrados, esa zona restringida medirá esos 40 kilómetros cuadrados, excluyendo los primeros 50 metros alrededor de toda la isla, que van a ser zona pública. Otra situación interesante que va, por así decirlo, de Moín a Barra Colorado, que establece el artículo 75, es la condición de la zona marítimo terrestre contigua a los canales, que son 112 kilómetros de Moín a Barra del Colorado. A ambos lados de los canales vamos a tener esos 200 metros, que serán de administración municipal, contigua a los canales, bajo ciertas condiciones que vamos a precisar más adelante. En el caso de la zona marítimo terrestre que está frente al mar, esos territorios están previstos bajo administración de Habdeba por una ley de 1963, reformada en el año 73, que otorgó a Habdeba una administración de 10 kilómetros de la línea de la costa hacia el interior del continente. Obviamente, esa administración no abarcaría estos 200 metros contiguos a los canales que hemos precisado, más otra situación atinente al patrimonio natural que vamos a ver más adelante. Como el artículo 9 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre dice que la zona marítimo terrestre se mide a partir de la orilla de la costa del mar, entendido como litoral, el reglamento de la ley nos dice que el litoral es la orilla costa del mar que se extiende por las rías y los esteros hasta donde sean sensiblemente afectadas por las mareas y presenten características marinas definidas. ¿Qué tenemos acá? Muy interesante. El concepto de la ría, ¿verdad?, que es aquella porción del río que al desembocar en el mar es penetrado el río por las mareas. Y en esa condición es que tendríamos una afectación mareal río adentro. Esa es la situación que hacíamos mención, fue incorporada a la impronta de Manial con la Ley de Aguas de 1884. Entonces, muy interesante porque ahora vamos a ver al final cuáles serían los requisitos para que las personas eventualmente ostenten un título legítimo en alguna de las porciones de zona marítimo que pudieran existir. El concepto de la ría lo recoge el reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre en el artículo 2, inciso F. Señala es la parte del río próxima a su entrada en el mar y hasta donde lleguen las mareas. Entonces, retomando, además de las islas, además de los canales, además de las rías, ¿cuál otro espacio de la zona costera va a tener una calificación o un atributo de zona marítimo terrestre? En este espacio
o en este bloque vamos a referir también a los manglares o los bosques salados, que también son zona pública con los esteros, de acuerdo con el artículo 11 de la ley 6043. Zona pública es, sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los manglares y litorales, continentales e insulares y los esteros del territorio nacional. Como los manglares pueden medir también hectáreas que superan más allá los 50 metros de la zona pública, en estos casos también, volviendo al ensayo del falso y verdadero, el manglar, al ser todo en su condición zona pública, hace que esos 50 metros de zona pública puedan superar territorio adentro toda la extensión del manglar y no limitarse a los primeros 50 metros. Entonces, ese es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta, además de que en la actualidad pues, los manglares están calificados como humedales y esa condición haría que también sean espacios de administración a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Contiguo al manglar tendríamos, con la afectación que establece la Ley 6043 de 1977, una zona restringida contigua al manglar o al estero. Hecha esta precisión sobre los alcances del concepto de zona marítimo terrestre en diversos espacios costeros, que es lo que va a permitir a la municipalidad conocer a ciencia cierta dónde otorgar las concesiones una vez que el Instituto Geográfico Nacional haya demarcado la zona pública, que son los primeros 50 metros, que se hacen con los mojones o hitos geográficos, que se establecen a 50 metros de la pleamar. Hecha esa precisión, nos corresponde ahora identificar o referir o comentar cuáles serían las excepciones donde esa ley de zona marítimo terrestre no tendría aplicación o su alcance merma a raíz de un cambio de administración. En estas situaciones o en estas excepciones tenemos como primer bloque el hacer referencia a las ciudades costeras, como por ejemplo es la ciudad de Punta Arenas. Entendida la ciudad parte del desarrollo urbano previsto de gobierno local en el distrito primero de las ciudades costeras. No va a ser toda la extensión del distrito, sino lo que el Instituto Geográfico Nacional ha definido como perímetro de ciudad. En el caso de la ciudad de Punta Arenas, que estamos proyectando una imagen, esta ciudad empieza de la desembocadura del río Barranca hasta el sector de La Punta, ¿verdad? Entonces, toda esa franja litoral es ciudad costera. Vean ustedes que lo que tiene Punta Arenas en esa parte, lo más ancho, son 4 cuadras. Entonces, si pensáramos en aplicar la ley de zona marítimo del lado del estero y el lado del mar, o el lado de la bahía, o el lado del Golfo, nos quedaríamos sin ciudad de Punta Arenas. Y por eso es que el legislador estableció esa excepción de que en las ciudades costeras, en las ciudades litorales, esta ley no se va a aplicar. ¿Qué significa esto? Que si bien no aplicamos la ley de zona marítimo para establecer que tenemos 200 metros a ambos lados, en este caso de la costa de Punta Arenas, sí vamos a proteger y sí vamos a titular en las ciudades costeras el área de playa con base en los artículos 1 y 3 de la Ley de Aguas, la vigente de 1942, la de 1884 también, el artículo 20, que establece que las playas son propiedad nacional. ¿Para qué? Para que todos podamos ir a visitar ahí en el paseo de los turistas y gozar de ese uso común, cumpliendo con las reglas del decoro y de orden público. Entonces, el artículo 6 de la Ley 6043 establece que esta ley no se aplicará en las ciudades situadas en litorales, en las zonas urbanas litorales, que es una reforma reciente, en las propiedades inscritas con sujeción a la ley a nombre de particulares,
ni aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes. Entonces, muy importante, si nos preguntamos cuáles son esas ciudades. Entonces, además de Punta Arenas, ¿verdad?, tenemos recorriendo el litoral pacífico el caso de Jacó. Recuerden que no es todo el cantón y todo el distrito primero, sino solo lo que el Instituto Geográfico Nacional ha definido como perímetro de ciudad. Tenemos Jacó, después de Jacó tenemos la ciudad de Quepos, una pequeña porción de la ciudad Cortés, que también es distrito primero, cabecera de cantón, Golfito, y en el caso del Caribe tenemos la ciudad de Limón. Básicamente, ahí lo que se regula es el uso común de la playa con base en la ley de aguas. Y habría propiedad privada después de la playa. Otra situación interesante es que si hay bosques, terrenos de aptitud forestal, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, estas porciones de terrenos de zona marítimo que tienen estos recursos forestales asociados o ecosistemas naturales asociados, no van a ser administrados por las municipalidades, sino que van a ser administrados por el MINAE a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en calificación, en atributo o en condición de patrimonio natural del Estado. En ese patrimonio natural del Estado también se pueden realizar actividades particulares de investigación, de capacitación, de ecoturismo, que establece el artículo 18, aprobadas por el SINAC, de acuerdo con el plan de manejo, que es el instrumento de zonificación de este tipo de terrenos que ostentan la condición de patrimonio natural. Muy importante, puede haber sucedido, puede y ha sucedido así, que hay porciones de la zona marítimo terrestre que fueron, después de estar siendo administradas por la municipalidad, declaradas áreas silvestres protegidas. Entonces, si el decreto o la ley que crea la área silvestre protegida es de la década del 80, de la década del 90, y lo han resuelto los tribunales, no es que ese dominio público empieza con la ley o el decreto de la década del 80 o el 90, sino que esa afectación la tenemos desde 1828. Simplemente lo que sucedió al dictarse la ley o el decreto que creó el área silvestre protegida, sea parque nacional, sea reserva forestal, sea zona protectora, sea reserva biológica, sea refugio de vida silvestre, lo que creó originó un cambio de administración, queda excluida la administración municipal, y en ese supuesto llega a asumir la administración el MINAE-SINAC, pero no significa que tenga una desafectación previa a la creación del área silvestre protegida, como señaló la Sala Primera en el voto, la sentencia 286 del 2015. Más bien ha dicho la Sala que lo que hace es que se incrementa la afectación. ¿Por qué? Porque al llegar el área silvestre protegida, el aprovechamiento, el uso privativo va a estar más regularizado, más circunscrito, más restrictivo a las actividades que establece el artículo 18 y no a la amplitud de desarrollo turístico que permea la orientación de la ley 6043. Entonces, recapitulando, tenemos la excepción de las ciudades costeras, que las hemos citado. Tenemos una excepción de administración, que sería patrimonio natural del Estado. Podemos también mencionar como excepción o régimen especial de administración todas las áreas portuarias, por ejemplo, Caldera, la de Moín o la terminal de contenedores, que son dadas en concesión, en ese caso, que son áreas portuarias que integran el dominio público portuario y que excluirían la administración municipal. Y vamos ahora
a referirnos al caso que establece, que cita el artículo 6 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, el caso de las propiedades privadas. ¿Cuáles podrían haber sido propiedades que ostentan un título legítimo en esta zona marítimo terrestre? Básicamente tenemos dos supuestos. Establece la ley que no se va a aplicar a la propiedad privada con título legítimo, artículos 6 y 35 de la Ley 6043. Sin embargo, esa situación de propiedad privada es excepcional y de necesaria comprobación por el particular. A él le corresponde demostrar que esa propiedad la adquirió con ajuste a derecho. Es el criterio que sigue la Sala Primera y la jurisprudencia del Tribunal Contencioso, en el sentido de que como la afectación al dominio público está prevista en la ley y el principio común es que es un bien de dominio público, la excepción debe demostrarla el particular. También por lo que establece el artículo 486 del Código Civil, comentado con amplitud por la Sala Constitucional en la sentencia 16.629 de 2012, al desarrollar el concepto del dominio primigenio del Estado, que lo que establece es que el ordenamiento jurídico establece una presunción a favor del Estado de ser el propietario de todos los terrenos de inmuebles no reducidos a propiedad particular. Es un principio que recoge también la Ley 11 de 1926, que precisó el alcance de la milla marítima en 1.672 metros en el artículo 508, es una reforma al Código Fiscal. La Ley General de Terrenos Baldíos de 1939 lo establece en el artículo 1, y la Ley de Tierras y Colonización 2825 de 1961 en el artículo 7 y 11. Hecha esa presunción a favor del Estado, porque su dominio ha sido declarado por ley, el particular debe demostrar dos condiciones o dos situaciones: o que tiene una posesión decenal previa anterior a 1828, o que está en la condición del transitorio tercero, la Ley 4558 de 1970, que ya vamos a referirnos a ese transitorio. Entonces, la Sala Primera, en la sentencia 352 del 2021 y la 1453 del 2022, estableció el principio, acorde con las sentencias de la Sala Constitucional, en el caso de la 4587 del 97, que el particular debe ostentar una posesión decenal previa a la afectación original. Cuando hablamos de afectación original, como indiqué al principio, no nos vamos a quedar con la ley de 1977, que es la actual, sino que vamos a retrotraer o vamos a exigir esa posesión decenal previa a la primera ley de Costa Rica como Estado independiente, que es la Ley 162 de 1828. Entonces, esa es una de las posibilidades dentro de las cuales podría haber un título legítimo, debiendo el particular demostrar 10 años antes de 1828 y en la actualidad que esa posesión se ha mantenido en forma ininterrumpida por sus anteriores transmitentes y hasta la fecha, a través de testamentos, escrituras, sucesiones, documentos cuya exterioridad nos den o sean fidedignos o certeza de que efectivamente se ostenta esa posesión decenal previa. Y la otra posibilidad es con el transitorio tercero, la Ley 4558 del 22 de abril de 1970, que se publicó en la Gaceta 104 del 12 de mayo de 1970. Este transitorio, para los que hubieran poseído por más de 30 años, permitió inscribir
en los 150 metros que hoy conocemos como zona restringida, contiguos a los 50 metros que hoy conocemos como zona pública, que en 1970 se llamaba zona inalienable de 50 metros. Ese transitorio estuvo vigente hasta que lo derogó la ley 4.847 del 4 de octubre de 1971, publicada en la Gaceta 206 del 14 de octubre de 1971. Entonces, las informaciones posesorias que se pudieron tramitar en los tribunales debieron presentarse a más tardar el 13 de octubre de 1971, porque el 14 ya el transitorio estaba derogado y en consecuencia no había posibilidad de acudir a esa vía. Hechas estas dos excepciones, básicamente son las posibilidades en las cuales los particulares podrían ostentar propiedad privada en la zona marítimo terrestre. Puede acontecer que hay inscripciones que no utilizaron la vía del transitorio o que no tengan o ostenten una posesión de esa previa 1828, en cuyo caso acudimos a lo que dice el artículo 7 y el artículo 1, de que como es patrimonio del Estado, la acción es inalienable e imprescriptible, y la Sala Constitucional y la Sala Primera siguen el criterio de que esas inscripciones serían absolutamente nulas. En consecuencia, básicamente, eso es lo que hemos desarrollado el día de hoy, el concepto de zona marítimo terrestre, sus alcances, los espacios geográficos que comprende, las excepciones, y esperamos que la charla ha sido de su máximo provecho. Muchas gracias, don Mauricio, por su exposición. Vamos a proceder a realizar un pequeño receso de 5 minutos para posteriormente regresar con nuestro espacio de preguntas.
Gracias a todas las personas que continúan conectadas a esta transmisión que estamos realizando de los estudios del Centro de Capacitación de la Contraloría General de la República. Les comunicamos que a partir de esta tarde se liberará en el canal de YouTube de la Procuraduría General la presente charla y asimismo podrán encontrar las anteriores que ya se impartieron. También les informamos que debido al tiempo limitado para atender la gran cantidad de consultas que nos han formulado, se habilitará en el sitio web de la Procuraduría General el acceso a un banco de preguntas y respuestas de esta charla. Sin más, iniciamos con la etapa de preguntas. Don Mauricio, la primera consulta que nos realizan dice así: ¿cuáles son los requisitos que exige la ley para titular en zona marítimo? Sí, cuando se permitía esa opción, en 1970, el transitorio tercero de la ley 4558 estableció que el procedimiento era cumplir con los requisitos de la ley de informaciones posesorias. Todos los requisitos que estaban vigentes en ese momento, básicamente 3 testigos, un reconocimiento judicial, un plano, certificación del registro público si ha inscrito bienes al amparo de la ley de informaciones posesorias, porque no se podía sobrepasar, establece el artículo 15, las 300 hectáreas, ¿verdad? Y todos esos requisitos que continúan hoy vigentes. Pero además este transitorio exigió que el titulante, el promovente, debía demostrar 30 años de posesión. 30 años tenía que haberlos cumplido en 1970. Es decir, la posesión debe haber iniciado por lo menos en 1940. Y si inició en 1940, una persona con mayoría de edad, ¿verdad?, en ese entonces eran 21, pero dando el beneficio de 18, que es la ley actual, la edad actual para alcanzar esa mayoría de edad, entonces es una persona que debió haber nacido antes de 1940, 18 años antes. Entonces no era cualquier persona la que podía titular y demostrar esos 30 años de posesión. Puede ser una posesión derivada, es decir, adquirida en escritura pública, a través de un poseedor original, pero eso, obviamente los testigos y el documento tendrían que dar fe de que ese transmitente efectivamente es el que inició la posesión. Entonces, pudo haber sido en forma originaria o en forma derivada. La ley de informaciones posesorias también lo permite. Entonces, digamos que básicamente ya haberse presentado el trámite durante la vigencia del transitorio. No es vital o no tiene incidencia en el título la fecha de la sentencia, los años que hubiera durado el trámite, porque lo importante es que haya presentado ese trámite durante la vigencia del transitorio. El archivo judicial, un órgano del Poder Judicial que tiene la sede en San Joaquín de Flores, custodia los expedientes para verificar ese dato que es muy relevante en todos los estudios que hacemos para determinar si el Estado acciona o no contra una inscripción que podría ser irregular dependiendo del cumplimiento no de esos requisitos. Además nos consultan, ¿cómo operan los títulos de la corona? Ahora cuando hicimos la exposición, hicimos referencia a 2 excepciones o 2 supuestos que podrían dar lugar a generar o a que existiera un título legítimo. El que ya comenté, el caso del transitorio tercero, la ley 4558, y puede suceder también, al menos en la teoría, que haya personas, descendientes de esas personas, que acrediten en forma ininterrumpida una posesión decenal previa a 1828. ¿Y por qué decimos posesión decenal? Porque es el requisito que establece el Código Civil en el artículo 856 de 10 años de posesión para adquirir la condición de propietario. Y de acuerdo con la jurisprudencia que citamos también, debe ser previa a la afectación. Entonces, si tenemos una afectación en 1828, debió haber existido una posesión decenal previa, 1818, donde hubiera personas y descendientes de esas personas que acreditaran esa forma ininterrumpida. El título de la corona podría ser un documento que sirviera junto con otros para determinar esa condición. Al día de hoy, solo en una ocasión,
en 1950, los tribunales reconocieron la existencia de un título de la corona sobre una área colindante con la playa, ¿verdad? Y en esa situación se reconoció esa condición de la propiedad privada. Solo es un caso que conocemos. Si hubiera más títulos de la corona existentes al día de hoy, ya se hubieran presentado, ¿verdad? Han pasado 75 años desde ese primer caso, y aunque ha habido documentos históricos relativos a una eventual posesión previa a 1828, en algunos casos no está acreditado que llegaran hasta la playa o hasta el mar, y esa duda o esa falta de certeza para determinar esa condición hace que haya un criterio de presunción a favor del Estado y que el particular que tiene la carga probatoria pues no acredite esa situación. Básicamente, el título de la corona lo veríamos como parte del supuesto de una posesión decenal previa a 1828, pero que debe ir acompañado de toda una serie de documentos históricos, testamentos, escrituras, sucesiones, resoluciones judiciales, que acrediten desde 1818 a la fecha en que se suscite la controversia, que efectivamente el título llegaba a colindar con el mar, ¿verdad? Y puede ser que existan títulos, pero que no digan que colindaban con el mar. O los documentos que existen no acreditan que lo fuera antes de 1828. Entonces, esas son las dos situaciones o supuestos en los cuales podríamos encontrar una propiedad privada legítima que los tribunales han reconocido. Otra pregunta que recibimos: ¿en cuáles ciudades no aplica la zona marítimo terrestre? Bueno, tenemos Punta Arenas, la ciudad de Punta Arenas, tenemos Jacó, tenemos Quepos, tenemos Golfito, tenemos Ciudad Cortés y tenemos Limón. Entendido el perímetro de ciudad definido por coordenadas a cargo del Instituto Geográfico Nacional. El perímetro de ciudad está dentro del distrito primero de estas ciudades, pero puede ser menor al distrito. O sea, no abarca toda la extensión del distrito y no abarca mucho menos todo el cantón, ¿verdad? Es muy importante eso, y por eso es que el Instituto Geográfico ha determinado por coordenadas cuáles son esos puntos o límites frente al mar o frente a la costa que tienen esas ciudades. En 1935 se dictó una ley para permitir los títulos en Puerto Viejo y Cahuita. Sin embargo, esta ley no daba un año para que el gobernador hiciera adjudicaciones y que las personas hicieran las construcciones dentro, respetando obviamente el área de la playa, pero ese plazo del año se venció y los interesados, a través del gobernador, gestionaron en la Asamblea, en ese momento el Congreso Constitucional, ampliar ese plazo, y el Congreso rechazó la gestión. Es decir, teóricamente existió la posibilidad, pero no tuvo aplicación práctica porque para poder construir tenía que adjudicar el gobernador y no se cumplieron las condiciones y se venció el plazo del año para gestionar el trámite. Y cuando se pidió prorrogarlo, pues el Congreso, los legisladores rechazaron la solicitud. Entonces, básicamente serían esas 7 ciudades, donde, como comentábamos, sí se aplica la ley de aguas para proteger todo lo que es la playa, todo lo que mida la playa. Por eso las personas que visitan Jacó ven esas construcciones a la par de la playa, son propiedad privada, pero todo el ancho de la playa, de punta a punta, es de dominio público y de uso común, ¿verdad? Sujeto a las normas de decoro y de orden público que establece el artículo 28 constitucional. Muchas gracias, don Mauricio. Hemos recibido varias consultas y lo agradecemos, pero finalmente, y por el tiempo que ya se nos acaba, estaré leyendo la última consulta que nos han hecho. ¿Qué sucede cuando se crea un área silvestre protegida en zona marítimo? ¿Y qué pasa con las concesiones otorgadas por la municipalidad?
Muy interesante esa situación. Pues se podrían presentar dos posibilidades. Una es que el nuevo órgano administrador, en este caso el MINAE-SENAC, permita que se venza el plazo de la concesión, ¿verdad? Digamos, si es una concesión otorgada por 20 años y cae un área silvestre protegida por ley o por decreto y le quedan 7 años de concesión, el órgano administrador de ese patrimonio natural podría esperar que venza el plazo de la concesión. Si no desea esperar, tendría que, obviamente, indemnizar esos 7 años de concesión, ¿verdad?, que le restan, porque es parte del patrimonio particular, no el terreno, sino el derecho de concesión durante el plazo otorgado. Entonces, si lo deseara rescatar la administración, tendría que indemnizar el plazo, ¿verdad?, de lo que le resta al concesionario, pero pensando en los principios de hacienda pública y de limitación de gasto y recursos públicos, uno entendería que lo más opcionable sería esperar que venza la concesión. Y en ese aspecto, si se espera que venza la concesión, pues es interesante, por ejemplo, de manera teórica, pensar que al vencerse la concesión, como el artículo 18 permite una actividad de ecoturismo que es de menor impacto, sometido al plan de manejo, puede presentarse la situación de que el concesionario original, observando el plan de manejo, procure ajustarse a ese plan de manejo para optar por la obtención de una concesión de ecoturismo. Y eso podrían trabajarlo antes de que se vence el plazo para que, llegado el momento, esté avanzada esa negociación y, por así decirlo, los servicios que presta el concesionario no se suspendan, ¿verdad? Siempre y cuando exista un instrumento, en este caso el plan de manejo, para regular esas situaciones. Ahora, que se presente esa situación, lo podemos analizar en el plano teórico, pero es muy difícil porque básicamente cuando se va a dictar un área silvestre protegida, básicamente, digamos, no estamos en una época en que eso se haga porque ya el país goza de muchas declaratorias y de bastante territorio protegido como área silvestre, pero si pasara, siempre se hacen estudios previos para determinar las condiciones. Entonces, en esos estudios previos es cuando se analizaría qué sectores tendrían cobertura o no, cuáles sectores ya tendrían una importante afectación y que no valdría la pena incorporar dentro del área silvestre protegida. Entonces, digamos, desde el punto de vista teórico y práctico, qué escenarios podríamos ensayar, pero que no necesariamente acontezcan en la realidad. Muchísimas gracias, don Mauricio. Finalizamos la etapa de preguntas y agradecemos a todas las personas por su interés en conocer sobre temas que nos ayudan a promover nuestro Estado de Derecho y a fortalecer la probidad en la gestión pública. Les invitamos a visitar y suscribirse a nuestras redes sociales en el QR que aparecerá en la pantalla para accesar. En YouTube como Procuraduría General de la República, en Facebook como Procuraduría General de la República-Costa Rica y en Instagram como Procur General de Costa Rica. Les comunicamos que la próxima jornada de capacitación se desarrollará en noviembre y con esta charla finalizaremos el ciclo de capacitación, por lo que en los próximos días enviaremos las invitaciones. Agradecemos nuevamente por compartir este espacio y les deseamos que tengan un gran día.